Continuamos con más presente. Estamos con Hernán Skorofitz, psicoanalista profesional del Hospital Borda y también es secretario general de la Comisión Directiva de Psicología de la UBA de la Asociación Gremial Docente. Todo ese título, ¿cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, ¿Todo compañeros? bien? Por fin puedo venir a una radio y decir distendidamente compañeros. Es que bueno, nos parece muy bien. Lo mismo decimos nosotros. Un poco la idea es charlar, obviamente, sobre lo que pasó el día viernes en el Hospital Borda, pero también un poco sobre la salud pública y también, obviamente, desde el lado, digamos, del psicoanálisis y demás, lo que son los hospitales psiquiátricos, si se quiere, como se lo conocen, el tema de a ver si me sale, desmanicomialización, un tema que está también en debate, se quiere en algunos submundos, no es una cosa, un debate que uno vea todos los días en los diarios, pero sí donde hay, por ejemplo, estudiantes de psicología, se discute mucho sobre esto y tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir hoy. Así que vamos a escuchar primero un resumen de lo que pasó el día viernes y arrancamos. Sobre los que están disparando, la policía metropolitana están reprimiendo a los trabajadores con la metropolitana a la cabeza. Denunciamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, porque esto es un hospital público. No peguen más, queremos trabajar. Tu policía llega de repente y masacra a la gente por reclamar. Fíjense, la policía que sigue cargando las escopetas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Clase de justicia contienen tus granadas. Los insultos, se escuchan de nuevamente los balazos. Bueno, claramente acá no hay voluntad de diálogo, porque están respondiendo con balas. Ninguna autoridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ninguna autoridad que comanda este operativo de la metropolitana se acerca a dialogar. Justicia social es solo un lema, solo hay sirenas, velocidad. La policía lo que hizo es defenderse y defender a la gente de la obra que empezó a trabajar. Podemos ver a varios periodistas heridos y a muchos pacientes. No hay mucha conciencia de que acá hay pacientes que están en el medio de esta situación y los disparos son a mansalva. Médicos detenidos, trabajadores detenidos por defender el puesto de trabajo y a todos los enfermos. Hay enfermos heridos también y golpeados. Y hay alrededor de 50 enfermeros y médicos heridos. Son trabajadores. Haciéndoles unas preguntas a Hernán Skorofitz, pero antes vamos a contar un poquito qué estuvo pasando. Básicamente, bueno, había una cautelar que impedía al PROA que pudiera avanzar con estas obras, pero sin embargo, bueno, presentaron una apelación para que se pueda habilitar la ocupación, se pueda demoler los talleres del hospital. Frente a esto, ¿qué era lo que había pasado? Bueno, justamente la Junta Interna del SUTECBA y por otro lado las dos listas de ATE habían convocado a una movilización para ese día, a un año de lo que había sido la asamblea donde los trabajadores del Borda habían repudiado la decisión que avaló la construcción del centro cívico. ¿Y qué sucedió? Bueno, el PRO, temiendo que la movilización decidiera la ocupación, avanzó de esta forma. Pero bueno, vamos a preguntarle un poco a Hernán cómo fue, cómo lo vivió ese día. Bueno, yo como todos los días viernes, que tengo actividad en el servicio 17, donde desempeño tareas profesionales desde hace aproximadamente 4 años. Ya a las 7:15 de la mañana empecé a recibir mensajes de compañeros, de trabajadores justamente del taller 19 que fue demolido, donde me comentaban que había ingresado a la metropolitana, que se estaba montando una suerte de cerco perimetral en lo que sería el epicentro y la zona roja, lo que horas después terminó siendo todo el campo de batalla. Yo al principio yo ya estaba casi saliendo para el hospital, no me asusté en el sentido que ya había habido un antecedente. El día 8 de agosto del año pasado ya había ingresado a la metropolitana y había montado un cerco perimetral de características absolutamente distintas a lo que fue el viernes pasado, digamos un poco más precarias. Vieron esa suerte de entretejido naranja que a veces se pone en la calle cuando se corta una calle y están haciendo alguna obra.
El 8 de agosto, cuando la Policía Metropolitana ingresa y monta ese cerco, suscitó una reacción inmediata de los trabajadores, donde a la media hora, a la hora aproximadamente, logramos que desistan de su actitud, lo cual en ese momento fue vivido como un triunfo, ¿no? Porque pudimos expulsar a la Policía Metropolitana, que había venido con lógicamente con la fuerza represiva que vino el viernes, sino solamente con la misma empresa constructora. Cuando los compañeros me mandan estos mensajes, lo primero que les pregunto, ya teniendo algunos años de haber asistido a otras represiones en distintas movilizaciones, le pregunto, ¿es infantería o es policía común? Y me dicen, es infantería, lo cual ahí ya tomé nota claro, de otra manera. Claro, ahí te manera. diste cuenta de que se venía pesada la mano. Efectivamente. Cuando llego al hospital aproximadamente a las 9:15 de la mañana, ni siquiera camino al hospital, ya vía Twitter veo que hay alguna gente denunciando que se estaba reprimiendo en el hospital, lo cual uno no desconocía, o yo desconocía la envergadura de la represión. A veces capaz en un forcejeo o en algún tipo de empujones se puede catalogar como represión, pero cuando llego al hospital, en lugar de ir a mi servicio, voy directamente a los jardines del hospital y veo prácticamente 400 efectivos de infantería pertrechados y apostados como para desembarcar en Afganistán, ¿no? De un lado, y del otro lado un cordón de trabajadores con distintos gremios, prácticamente cara a cara. Apenas llego, un compañero enfermero de otro servicio, con el cual participábamos juntos del espacio de autoconvocado del hospital, que después les comento un poquito cómo surgió, me dice que mi jefe de servicio, el doctor Guillermo Puerta, había sido detenido, además de apaleado, lo cual ahí ya empecé a notar la magnitud que tenía el operativo. Y lo pude ratificar a los 10 minutos cuando empezaron a incrementarse las provocaciones y el avance represivo de la policía. Incluso la Metropolitana venía envalentonada por todo lo que fue, por un lado, el desalojo de la Sala Alberdi y por otro lado, el cercamiento del Parque Centenario. Digamos, vos me mencionabas recién lo que había pasado el 8 de agosto del año pasado, que dijiste, bueno, al principio pensamos que podía ser lo mismo. También es cierto que de esa fecha a esta parte, la Metropolitana, definitivamente avanzó de manera muy importante. Y algo que estaría bueno que pudiéramos poner en debate acá también, es que estuvo pasando en la legislatura, justamente, que es de donde sale todo esto, tanto antes como después. De hecho, ¿qué es lo que sucede después? Que obviamente esto salta, no podía ser de otra manera en la legislatura, pero se hace un foco sobre la represión en sí misma, como si fuera, la represión, sin, en todo caso, ahondar en lo que son, los motivos que llevaron a esta represión, que es el proyecto inmobiliario que fue votado en la legislatura, hay que decirlo, tanto por el PRO como por los kirchneristas. Ese es el problema que está teniendo en este momento la legislatura. Exacto. Lo que pasó en la legislatura, particularmente en la madrugada del 2 de noviembre del año pasado, cuando el bloque del kirchnerismo, el interbloque del kirchnerismo vota, en realidad lo que vota es la venta del edificio del Plata, aquel gran edificio que está cerca del Obelisco, que era el ex Mercado del Plata, hace muchas décadas atrás, que es la principal fuente de financiamiento para construir el centro cívico en el Borda. De hecho, el gobierno de Macri se jactaba de que a la ciudad no le iba a costar un peso construir el centro cívico, que tiene una evaluación aproximada de 420 millones de pesos, porque vendían las joyas de la abuela, que es el edificio del Plata, ¿no es cierto? Y acá cabe mencionar una cosa que creo que es importante, porque muchos legisladores, particularmente del kirchnerismo, que levantaron la mano, en las mismas horas que se desenvolvía la represión, vinieron a rasgarse las vestiduras al Hospital Borda, cuando en realidad ellos también son responsables. Ocurrió una cosa muy particular. En la madrugada del 2 de noviembre, cuando como parte del paquete inmobiliario que se vota, teniendo al grupo IRSA como uno de los principales beneficiarios, efectivamente, se abrió una crisis en el interbloque del kirchnerismo, porque el Frente para la Victoria, con Cabandí a la cabeza, que venía negociando junto con Diego Bocio de ANSES y Ritondo del PRO la venta del edificio del Plata para financiar el centro cívico,
empezó a tener cierta fricción con otros sectores también dentro del campo del kirchnerismo, estilo Lubertino, Nadeo y compañía, que solían venir al hospital a asegurarnos a los trabajadores que de ninguna manera iban a votar nada, ningún proyecto de estas características. Yo siempre cuento una anécdota casi tragicómica, que en las horas previas a la votación, Marcelo Nono Frondizi, uno de los principales referentes de ATE, de lo que sería la CTA Yasky, de Talleres Protegidos, públicamente por Twitter le mendigaba literalmente a Cabandier: te pido por favor, esto se puede buscar por Twitter, todavía sigue estando, si uno busca en los Twitter de Frondizi lo va a encontrar, te pido por favor que no votes la venta del edificio del Plata porque va en contra de los intereses de los trabajadores del Borda. Bueno, no le hizo mucho caso. Sí, incluso lo que surge desde el propio kirchnerismo es que aprueban la ley a condición de que se diga que se va a emplazar en la zona sur de la ciudad, cuando en realidad todo el mundo sabía que la zona sur de la ciudad era el Borda. Es una truchada, es lo mismo que pedirle a Macri que se haga cargo del subte, pero no me vayas a subir la tarifa. Bueno, con la Metropolitana pasó exactamente lo mismo, es decir, un cheque en blanco al macrismo, cuando sabe que se arma una fuerza represiva, va a ser de características como la que conocemos, así no justificando una medida u otra, pero sí avalando. Ahora, ¿cómo se llegó a este estado, digamos, con respecto al borde, con respecto a la salud en general? Es decir, ¿por qué nunca ha pasado, pocas veces ha pasado, que se anima un gobierno a arremeter con una institución como lo es el Borda, que son instituciones que no solamente tienen trabajadores organizados, sino que hay una gran defensa, digamos, popular de estos sectores y más de los talleres de recuperación? Sí, a ver, la lucha contra el centro cívico, en realidad, el proyecto de centro cívico, yo siempre digo que en todo caso Macri fue el más honesto de todos los últimos jefes de gobierno. En el año 96, cuando asume de la Rúa, como primer jefe de gobierno, inflamante jefe de gobierno, declara los terrenos del Borda, el Moyano y el Tobar García, que son aproximadamente 50 hectáreas, como áreas de vacancia, ¿no? Es de una manera decorosa de poner una bandera de remate y decirle a las grandes corporaciones inmobiliarias: bueno, muchachos, acá tienen terreno para hacer su agosto. Eso suscitó una gran resistencia de los trabajadores y posteriormente, en el año 2000, cuando asume Aníbal Ibarra, él también empezó a tantear, vía Corporación del Sur, hacer alguna suerte de, si se quiere, de reformas en el Borda, pero que también apuntaban a lo mismo. Por eso Macri en todo caso fue el más coherente, pero las anteriores administraciones progresistas, ya sea progresista entre comillas, ¿no?, ya sea Ibarra o Tellerman, piensen Tellerman, el ministro de Salud de Tellerman, Donato Espacavento, que fue médico personal de Kirchner y después fue director del Argerich, una vez en Página 12, en el año 2006, salió diciendo: quiero pasar a la historia como el ministro de Salud que cierre los manicomios y neuropsiquiátricos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Palabras por demás elocuentes que pueden tener un tufillo muy atractivo para cierto campo progresista. Ahora vamos a hablar un poco de la desmanicomialización, etcétera, pero que en realidad en estas condiciones no es ni más ni menos que una política de desmantelamiento del hospital público. Sí, incluso se apeló a esta cuestión progre de dejarlos libres, pero en realidad, digamos, no es la forma la que se está operando. Y el problema incluso es que hoy en día el gobierno de la ciudad, digamos, ha quedado con facultades para seguir actuando y no hay mucha cautelar que pueda hacer algo al respecto en este momento. Sí, va a depender un poco justamente de la capacidad de reconstitución que tenga el movimiento de lucha del Hospital Borda. Y digo esto porque es muy importante remarcar que cuando desde el sector de autoconvocado del hospital, allá por febrero del año pasado, iniciamos la campaña contra el centro cívico en el Borda, los 5 gremios del hospital, ATE, UPCN, SUTEC, no tanto su comisión interna, sino la dirección central de Yenta y Datarmini, médicos municipales y la asociación de profesionales, estaban hasta los tuétanos con firmar un acuerdo con el gobierno de la ciudad y construir el centro cívico. Vidal pretendía mostrar una suerte de zanahoria para seducirnos y ofrecía una suerte de plan canje, una especie de plan canje, que era algo así como un cambio de figuritas
y ofrecía arreglar, refaccionar algunos sectores del pabellón central. El Hospital Borda tiene 4 pabellones, y el pabellón central sería el principal, a cambio que el hospital, con la venia de los gremios, le entregue 1,5 hectáreas de los jardines, que es donde justamente estaba instalado desde hacía décadas el taller protegido 19. Los gremios militaron por esto. Hasta el 26 de abril, fíjense qué curioso, ¿no? Que cuando fue el viernes pasado, fue 26 de abril, cuando en la fecha de la represión se había cumplido un año que se convocó una asamblea general, y luego de una lucha meticulosa que llevamos a cabo contra la postura de los gremios, el 26 de abril del año pasado, casi 900 trabajadores del hospital votaron mayoritariamente en contra. Por lo tanto, el acuerdo con los gremios se cayó, y ahí algunos gremios dieron una voltereta, particularmente ATE, y empezaron a plantear públicamente su posición contraria al centro cívico. Pero si nosotros no hubiéramos dado la lucha, hoy el centro cívico ya tendría el inicio de obra en los jardines del hospital. Bien, con respecto, entendemos que esto se enmarca, digamos, en una situación más general de lo que es la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, y también podemos hablar, obviamente, a nivel nacional. ¿Cuál es la situación del Borda? Imagino, sacando, digamos, la situación que es parte, digamos, del centro cívico. Sabemos que hubo una política, digamos, de altas masivas, de repente se daban de alta un montón de pacientes que no están en condiciones para hacerlo, es decir, ya hay un vaciamiento a pesar de esto, con un proyecto, digamos, que tiene que ver también con la desmanicomialización. Un poquito para entender este concepto para aquellos que no están muy habiduchos en esto. Sí, a ver, la desmanicomialización en realidad nace o surge a través de una serie de experiencias que en la década del 70 lleva a cabo un psiquiatra italiano llamado Franco Basaglia, que era un militante del Partido Comunista que planteaba, además de ser psiquiatra, planteaba una suerte de democratización de la psiquiatría. Basaglia fue director del hospital psiquiátrico a principios de la década del 70 de Gorizia. Gorizia es una ciudad ubicada en Trieste, que es el norte de Italia, que limita con Suiza, donde él planteaba cerrar los manicomios, pero montar una suerte de dispositivos alternativos como centros comunitarios de salud mental o en los hospitales generales, no en los clásicos neuropsiquiátricos, abrir áreas de internaciones psiquiátricas como para establecer o en todo caso evitar esa diferencia que hay entre hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos y hospitales generales. Bueno, la experiencia de Basaglia, que suele ser tomada como un paradigma por muchos espacios en el campo, o colectivos, como se suele decir, en el campo de la salud mental, tuvo resultados dispares, ¿no? Cada uno puede tener la lectura que cree acorde. Yo no soy tan optimista en relación a los resultados como balance histórico que tuvo la experiencia en Italia, porque después, en nombre de la desmanicomialización, en otros países, inclusive en el nuestro, se llevaron a cabo algunas experiencias que tampoco creo yo que fueron tan exitosas. Tomen en cuenta que hasta Ronald Reagan, digamos, uno de los principales referentes del ala más derechista del Partido Republicano, digamos, del águila imperialista en California en la década del 80, empezó a cerrar los manicomios, pero claro, esto produjo una explosión de homeless, particularmente en San Francisco, y en nuestro país, en Río Negro, en el año 91, se aprueba la primer ley más, podríamos decir, desmanicomializadora. En la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2000, se aprobó la ley 448, que también es tomada como bandera por el arco progresista dentro del campo de la salud mental. Nosotros, bueno, cuando digo nosotros, me puedo referir a los sectores de salud más vinculados con el Partido Obrero. Siempre fuimos bastante críticos de estas leyes. En algunos aspectos es un debate parecido, por ejemplo, como para que tengan una idea, con la ley de medios, ¿no? Nosotros, que se presenta como progresista, pero que no es tal. Exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? Así como podemos ser críticos de la ley de medios, porque decimos que se pretende sacar a Manieto para reemplazarlo por un Cristóbal López, o por Telefónica, etcétera, etcétera.
Acá lo que se pretende en un proceso de reconversión capitalista en el campo de la salud mental es descentralizar la concentración del negocio de los laboratorios y de la medicación en los llamados dispositivos alternativos o tratamientos ambulatorios, lo cual está muy bien, ¿no? O sea, nadie va a querer que un paciente psiquiátrico se cronifique dentro de los muros de un neuropsiquiátrico. Ahora, cuando bajamos al llano y hacemos un relevamiento de dónde están las casas de medio camino, dónde están las residencias protegidas, dónde están los talleres protegidos, los hospitales de día, en un 90%, y quizás me quedo corto, están bajo el sector privado o tercerizados en ONGs o fundaciones, ¿no? Lo cual ese es otro gran negociado. Todo en nombre de la desmanicomialización, claro, la desinstitucionalización, etcétera, etcétera. Sí, incluso, digamos, hace unos 3 años superaban los 1000 los pacientes del Borda. Hoy en día el número 635, justamente el problema es que o directamente se los ha expulsado o, como vos decías, se pasan a clínicas privadas, con lo cual se fomenta un negocio con la salud. E incluso también la cuestión de que el Borda no recibe las rendiciones de las obras sociales. Bueno, todos los profesionales que no cobran marcan también una situación. Recién, Gonza, quizás preguntabas un poco por esto, por la situación de conjunto del Borda, cuando uno ve que, bueno, lo del centro cívico no pasa en un contexto donde el hospital está todo bien, sino que hay muchísimos problemas que tiene que ver con una desfinanciación y un vaciamiento. Exacto. En el año 2010 se aprueba, esto es muy interesante destacarlo también, en el año 2010, a final del 2010, se aprueba la Ley Nacional de Salud Mental, que es votada por unanimidad, ¿no? La Ley Nacional de Salud Mental también es bandera, o en todo caso el kirchnerismo se arroga, ¿no?, la bandera de presuntamente a través de esta ley ir a un proceso de una supuesta transformación en el campo de la salud mental. La Ley Nacional de Salud Mental, en su artículo 27, plantea explícitamente el cierre gradual de los neuropsiquiátricos. Cuando esto fue discutido previamente a la aprobación, nosotros, en términos muy polémicos, con colegas y compañeros con los cuales compartimos otros espacios de lucha, no éramos tan optimistas en relación a los efectos que podía tener esta ley. Lo que decíamos es, ojo con fines muy loables, plantear el cierre de los neuropsiquiátricos, porque esto puede terminar siendo un cheque en blanco para distintas administraciones privatistas de la Ciudad de Buenos Aires o del interior para apuntar un proceso de desmantelamiento del hospital público en nombre de la desmanicomialización. En el Hospital Borda, como bien decías recién vos, hay un proceso gradual expulsivo de pacientes, ¿no? Esto de instar a las altas compulsivas, a los traslados a clínicas privadas o clínicas de obras sociales, que es otro gran negociado con la burocracia sindical, o a gerontopsiquiátricos, por ejemplo, del PAMI, donde el paciente termina mucho más encerrado que en el Borda. Porque el Borda, yo soy muy cuidadoso a la hora de homologar al Borda con un manicomio, ¿no? Por cuestiones políticas, porque ¿qué pasa? Si homologamos al Borda con un manicomio, decimos, bueno, muy bien, si vamos a desmanicomializar, cerremos el Borda. Claro. Total, ¿dónde van a estar peor que en el Borda? Bueno, sí pueden estar peor que en el Borda. Y esto no es porque estemos defendiendo todavía los aspectos residuales que prevalecen en el Borda, como en cualquier otra institución psiquiátrica, sino porque muchos pacientes que son externados del Borda terminan 10 veces más encerrados en jaulas de oro o clínicas privadas o directamente en situación de calle merodeando por Constitución, ¿no? Bien, bueno, para ir charlando un poquito, ¿cómo sigue esta lucha? Se pidió la renuncia de Montenegro, se escuchó también el pedido de juicio político contra Mauricio Macri, pero ¿cómo se resuelve la crisis del Borda? ¿Cuál es la salida, digamos, ante toda esta problemática? ¿Cómo se están autoconvocando los trabajadores y demás? Sí, los próximos días seguramente se va a convocar a una asamblea. El punto es el siguiente. Creo que el desenlace de la crisis del Borda está íntimamente atada a la crisis política de la ciudad en general, ¿no es cierto?, a cómo se vayan orientando y realineando las distintas fuerzas políticas de la ciudad, particularmente el kirchnerismo y el macrismo. A mi entender, quizás es una lectura un tanto prematura, me parece que lo ocurrido el día viernes va a ser tambalear el proyecto del centro cívico en el Borda, ¿no? No por una cuestión, si se quiere, impresionista, sino sobre la base de
que ha tenido que pasar lo que pasó el viernes como para que algunos tengan que tomar cartas o tomar una posición un poco más delimitada. Y hoy por hoy me parece que los mismos legisladores kirchneristas que votaron esta cláusula gatillo de hacer el centro cívico en la zona sur pero no en el Borda, ya ni siquiera estarían en condiciones de firmar en la zona sur. Creo que hoy el centro cívico, aunque se construya en Lugano, en Soldati o en un Parque Patricio, sino en el Borda, expresa, ¿no es cierto?, de manera elocuente lo que es la política de negociados compartidos y eso implica un costo político. Sí, el proyecto ya quedó manchado de alguna forma. Yo creo que sí, porque una cosa es ir a reprimir la Sala Alberdi o el Parque Centenario y otra cosa es entrar a los tiros a un hospital, ¿no es cierto? No sé quién lo habrá asesorado a Macri en relación al impacto político que esto podía tener. Pero si bien algunos pretendieron lavar su responsabilidad política haciéndose presente en el Borda, fueron los mismos que, junto con el PRO, levantaron la mano como un cambio de figuritas. Esto era la isla de Marchi para el gobierno nacional, para montar su polo audiovisual, a cambio del centro cívico en el Borda para el macrismo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Hernán Scorofit. Te agradecemos por haber estado aquí. Vamos a seguir, obviamente, muy de cerca lo que es la cuestión, lo que está pasando en el Borda. En cualquier momento te tendremos de nuevo, ojalá en el piso, sino por vía telefónica. Bueno, como quieran. Antes de irnos, recomiendo que entren al blog divanrojo.blogspot.com, que es acá es autor el señor. Muy bueno, hay de paso hacemos un poco el chivo, porque es muy bueno la nota con respecto a las inundaciones, como catástrofe social, la cuestión del trauma. Yo dije no lo voy a entender porque lo escribió un psicoanalista, pero no, está muy bueno. Lo entendiste, lo pudiste entender. Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero... Después me preguntás. Exactamente. Muchas gracias, Hernán. Bueno, gracias a usted.